Bueno, muchas gracias por venir. Es un martes a veces complicado en mitad de la semana, pero nada, también muy agradecidos de contar aquí con la visita de Eloy Fernández Porta, que viene con Mariano de Santana a presentar Los brotes negros en los picos de ansiedad, editado por Anagrama este año. Eloy Fernández Porta, bueno, supongo que lo conocerán, pero es un ensayista, también alguien que está, digamos, trabajando siempre en el pensamiento en torno a la crítica cultural, la narrativa, las nuevas formas de la narrativa. Y viene acompañado por Mariano, que es historiador del arte, también periodista y crítico cultural, o sea que será un diálogo en esa línea de ensayo, ¿no? Entre la literatura y de qué manera, pues también, a colación de los brotes negros, pues podamos hablar de un tema tan actual como la enfermedad mental. La idea de traer a Eloy venía por parte de la dirección artística desde hace ya un tiempo. De hecho, creo que se pensó para que él viniese aquí antes de la pandemia y a colación de otro libro, ¿no? Pero el hecho de que haya sido después de la pandemia y que venga precisamente con los brotes negros creo que es especialmente sintomático del momento que estamos viviendo y la importancia de hablar sobre estas cuestiones que todos en esta vuelta de volver a un ritmo de vida ajetreado, de volver otra vez a un ritmo que digamos, nos sobrepasa, pues experimentamos algo que en el libro Eloy narra de una forma casi de auto, en primera persona, ¿no? Esa relación con la ansiedad y pues, digamos, todos estos trastornos de carácter de manera prolongada, ¿no? O sea que en realidad, pues bueno, creo que el libro llega a un momento perfecto y espero que la conversación también. Voy a introducir brevemente a Eloy y doy pie a la conversación. Eloy Fernández Porta, pues actualmente da clases en la Pompeu Fabra. Voy a resumir bastante tu formación, pero básicamente ha dado talleres y clases en diversas universidades en Europa y en Latinoamérica y también pues, se ha formado en Estados Unidos y es especialmente interesante su trabajo dentro de ese pensamiento sobre la narrativa contemporánea y al mismo tiempo pues, en la exploración de la literatura más allá de otros campos que no son digamos, la escritura, ¿no? Hablamos del spoken word, ¿no? En su proyecto con Agustín Fernández Mayo y el Fernández y Fernández, que hace actualmente en Evaluar, y otros proyectos pues, dedicados al podcast, por ejemplo con el escritor Jorge Carrión. En el campo ha escrito en el campo del relato, pero también dentro del ensayo. Voy a enumerar algunos, bueno, el digamos más celebrado After Pop, ¿no? Que fue premio de Anagrama en el 2010. Y bueno, pues entre otros también Gobierno de las Emociones, Homo Sampler, ¿no? Y bueno, aquí también nos parece interesante el hecho de esa transversalidad del trabajo de Eloy en el campo del arte y que venga a presentar su libro dentro del museo por la cantidad de proyectos que también desarrolla en el campo del comisariado y en el campo de la práctica artística, ¿no? Y bueno, entre otros voy a nombrar el que recientemente puede verse en Girona, que es el proyecto de narcohumanismo, recientemente, ¿no? O sea, todavía abierto. Y sin más voy a dar pie a Mariano para que empiece con la conversación y de nuevo agradecer a Eloy que esté aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Néstor. Gracias a Tea. Me siento aquí como en casa, veo muchos amigos. Isascu, saluda. Véndele muchos libros a Eloy, la mejor librera del archipiélago. Bueno, y sin más, bueno, Eloy, Néstor ya ha hablado de tu currículum. Incidiré sobre algunas cosas. Publicas en una de las editoriales de más prestigio de España, Anagrama. Eres premio Anagrama de ensayo. Eres profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Lo fuiste en la de Duke, donde da clase Frederick Jameson, al que presentaste en España.
conferenciante habitual en foros internacionales, comisario, etcétera, y sin embargo, en este libro te presentas como que eres del precariado. A ver, cuéntanos cómo es esto, porque habrá alguien que se quede con los ojos como platos, ¿no?, que nos esté oyendo, ¿no? Pues contémoslo, hablemos de eso. No quería empezar sin dar las gracias muy sinceramente a Néstor, a la dirección del TEA y last but not least a Mariano, porque para mí es un gusto estar aquí. Siempre que he venido a ver exposiciones al TEA desde cuando fue el año 2013, fue la primera vez que tuve ocasión de venir a Tenerife una temporada. Pues siempre me ha gustado mucho este centro por toda clase de razones, por la arquitectura, obviamente, huelga decirlo, por la colección, por la manera en que trabajan con los artistas, con comisarios, algunos de los cuales conozco. Hay una conexión Tenerife-Barcelona y también Gran Canaria-Barcelona que es fructífera y que para mí es un gusto ser parte de ella y estar aquí. Yo sé que esto suena un pelín retórico, pero es verdad. Y sí, lo que tú contabas, Mariano, la cuestión de la precariedad. Pues sí, uno de los asuntos que he planteado en los brotes negros es la cuestión de la carrera en el contexto cultural. Trabajamos tú y yo, Néstor, los que estamos aquí presentes. Pues seguramente cuando, no sé cuánto fue tu caso, pero cuando unos pequeño, joven, y imagina una carrera trabajando en asuntos creativos, como creador, productor, comisario, al final se acaban mezclando, como tú sabes, las dos cosas. Pues imagina, no digo que se monte el cuento de la lechera, pero se imagina un cierto ascenso, un cierto progreso paulatino, en el que las cosas van mejorando escalón a escalón, y en el peor de los casos uno pasará una temporada en el mismo escalón, pero no va a bajar, o al menos no va a bajar mucho. Y sí, una de las cuestiones que planteo es que en el sector cultural, tal como están las cosas ahora, después de varias crisis sucesivas y con una crisis sistémica que afecta a todos sus agentes, pues lo que se dice carrera, hay muy pocas personas que la tengan. Lo que hay son más bien gincamas. Lo que ocurre se puede visualizar con el célebre cuadro de Escher, en el que los personajes no están ni subiendo ni bajando, sino todo lo contrario, un poco como en el célebre chiste de Gallegos. Y sí, en efecto, hubo una fase de mi vida, que escribo en el libro, en que sentí esto de manera particularmente intensa. Una fase de crisis financiera, psicológica, emocional, una especie de tormenta perfecta. Y así como yo hasta la fecha había sido bastante pudoroso a la hora de hablar en primera persona, y solo en algunos casos muy puntuales había escrito narrativa autobiográfica en un libro anterior que se titula En la conciencia, pues sí, en este caso decidí tirarme a la piscina y contarlo desde el yo. Este libro, En asunto de precariado, aunque es un libro que el subtítulo es la ansiedad, un ensayo sobre la ansiedad, pero ligada al estado de precariado, sí. Por lo que toca al precariado, diría que comparte material genético con otra autora de referencia, Remedios Zafra, su libro El entusiasmo, solo que el tuyo me parece que tiene un puntito más por, si me permites decirlo, Bukowski, ¿no? Pues seguramente sí, seguramente no sea sé. Como tú dices, porque Remedios, tanto en sus textos sobre economía de la cultura como en sus libros sobre ciberfeminismo, muy valiosos, pues es muy sistemática y organizada. Seguramente yo soy más caótico, lo he sido en este texto, y sí, ahí hay una cuestión que en el entusiasmo y
quizá antes en los textos de Pierre Bourdieu, ya sabes, o la articulación del campo cultural, se ha planteado varias veces, que es la cuestión del desinterés. Es decir, de cómo el campo cultural, el sector se imagina a sí mismo como un espacio liberado de intereses financieros, estratégicos, políticos, en el sentido de política de partido, y eso determina que sean más frecuentes los comportamientos vocacionales, las cosas que se hacen por amor al arte o por nobleza obliga. Lo cual, ya sabes, tiene su parte buena y su parte mala. La buena, la generosidad del novelista, del artista, del creador en general. La otra, la autoexplotación. El currante autónomo convertido, por mor de su vocación y de sus preocupaciones, en el productor idóneo de la sociedad de consumo, que no hace falta que un jefe le dé órdenes porque se ha convertido en su propio jefe, y hay un superego que te dice produce, 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 y uno mismo como jefe puede ser bastante peor que el peor de los jefes, porque igual tu jefe, por muy cabrón que sea, no te puede obligar a estar un domingo a las 12 de la noche trabajando en la 8ª redacción de un texto. En cambio, tú que tienes bastantes libros publicados y demás, tú sabes bien que esto nos lo imponemos en tanto que escribimos. Y así es como este espacio que suponemos, queremos creer, que es un lugar de libertad y un lugar de importación de discursos progresistas, pues acaba convertido en el modelo de un sistema hiperproductivo de autoexplotación y también de explotación de los demás, porque esto no lo quiero contar de una manera victimista. Es decir, a mí yo me he sentido explotado en algunos casos, lo he sido. También yo, como gestor cultural, les he pedido bastantes veces a otras personas que hagan un trabajo sofisticado por poco dinero o que cumplan con plazos que eran breves o insuficientes. De modo que es una trama en la que nos encontramos metidos, pues todas las personas que tenemos, como dice Remedios, el entusiasmo, el mal del entusiasmo. El relatarse uno mismo como derribado en el arroyo puede ser un marchamo de prestigio intelectual. Hay quien podría pensar que nos haces trampas al solitario, que te muestras caído para seguir en el podio literario. Estás haciendo trampas al póker. Vale, sí, como se dice... Ni digo que sí ni que no, pregunto. Bueno, como se dice en los juicios, objeción sostenida, objection sustained, como dicen en las películas de juicios norteamericanas. Vale, sí, tienes toda razón. En este aspecto, la posición de un escritor, de un intelectual, es sin duda distinta de la de otras personas. En una escena del libro, tú lo sabes, cuento cómo me dio un ataque de ansiedad fuerte en la calle. Esto me pasaba durante una temporada con harta frecuencia, con ataques de llanto y con menos frecuencia de ira, pero también a veces en casa, en un micropiso en el que vivía, pero también en público. Y eran episodios incontenibles, en que yo no era dueño de mí mismo y mi cuerpo explotaba, bien fuera llorando o en los casos más extremos, pues gritando, porque hay una vivencia de la tensión psicológica y de la ansiedad cuando llega a sus picos, en que, cuando ya has recurrido a las técnicas que desde el principio todos los médicos te enseñan para atenuar la ansiedad,
Técnicas tales como darse duchas frías, pasarse cubitos de hielo por el cuerpo, hacer ejercicios de respiración, poner ciertos tipos de música, llamar a ciertos teléfonos médicos, etcétera. Cuando hayas probado todo eso y no funciona, pues hay un momento que no queda otra que echarse a gritar. Y una de las veces que me pasó eso, pues estaba en una plaza cerca de mi casa, me tiré al suelo, estuve ahí gritando y bueno, pues hubo un momento que noté que alguien me ponía las manos en la cabeza. En primera instancia pensé que podía ser una chica con la que había tenido una breve relación y que vivía ahí al lado, y me monté yo mismo una película de salvación y de que volvemos a estar juntos y viene a salvarme. Pero cuando levanté la cabeza vi que era una mujer que vivía en la calle, una mujer con la que esa misma mañana, unas horas antes, yo había tenido una discusión en una terraza, porque ella, que como muchas otras personas que no tienen techo, pues psicológicamente también pasaba lo suyo, y seguro que con menos ayuda que yo, pues bueno, no sé qué había hecho, se le acercaba a la mesa, no se había cogido las cervezas o algo así, había habido como un poco de pique. Y en esa situación, bueno, pues fue la persona que me ayudó a levantarme, que me hizo volver en mí, y bueno, el resto de la historia la cuento en el libro. Y sí, como tú bien dices, bueno, yo esta experiencia la puedo contar. Hay 2 editoras que dicen que les parece publicable, se puede distribuir y lo puedo presentar en una santa casa como esa. En cambio, a esa mujer con la que ni siquiera podíamos comunicarnos porque no había un idioma en común. Yo no sabría decir qué idioma hablaba. Pues bueno, ¿quién la va a salvar en los peores momentos o quién la va a aguantar? Entonces, o sea, para acabar de responder a lo que planteas, pues en efecto, en el ámbito de la cultura contamos con un repertorio de imágenes, de ideas, de figuras y de coartadas que, bueno, hasta cierto punto hacen tolerable e incluso meritoria pues estar charado. Charada. Por ejemplo, o irse completamente de la cabeza en un momento determinado. Sí. Es un artista, puede estar charado, tiene permiso, o es es alguien que vive de contar sus propias historias. Y sí, hay personas que no tienen tanta suerte y no lo he perdido de vista a la hora de escribirlo. Hay un negocio editorial de la desesperación. Se oye bien, ¿verdad? ¿Te ves compartiendo balda en la librería del Corte Inglés con los libros de Paulo Coelho? Eso ocurre. O en los discos no, es más serio. Sí. Si te digo la verdad, cuando se escribe sobre, ya me ha pasado alguna vez, quizá no con Coelho en particular, pero cuando uno escribe sobre asuntos de sociología, pues no es raro que sus libros se mezclen, o que el librero decida ponerlos en una mesa junto con pues, libros de presentadores de televisión o de famosos y famosetes, con todo el respeto por los presentadores, pero vamos, que son cosas un poco distintas, de la misma manera que a un crítico de arte, historiador de arte como tú, en un momento le puede ocurrir que le pongan el libro en la misma mesa en la que está pues, un libro de Carlos del Amor, pongo por caso, ¿no? Y sí, yendo un paso más allá, ahí la cuestión es que en efecto, hay una franja de mercado que se ocupa de los estados de ánimo alterados, ya sean depresivos, de decaimiento, ansiosos en sus distintos grados.
Y bueno, hay un interés creciente por el tema, de modo que se da una competencia entre distintos autores, desde luego, pero más allá, entre varias áreas de conocimiento. Cuando se habla de alguien que padece un problema psíquico diagnosticado, como el que he tenido yo, esto, bueno, ¿quién tiene la última palabra? ¿Cuál es el campo de conocimiento que asume la responsabilidad de dar una explicación? Ni siquiera una solución, sino simplemente un diagnóstico y explicar qué pasa. Bueno, en primera instancia, diríamos, claro, que son campos de conocimiento como la psicología, la neurología o el psicoanálisis, si uno cree en él, sobre todo. Pero, claro, hay muy pocas librerías que tengan secciones dedicadas a esas áreas de conocimiento, a no ser que sean librerías médicas, y en su lugar pues han proliferado las secciones de autoayuda que en la práctica han sustituido lo que durante una época habían sido secciones, normalmente no muy nutridas, pero que al menos estaban ahí, de las ciencias de la psique, que podían incluir pues, desde Freud hasta textos más o menos divulgativos, pero decentes y legibles. Entonces, se me ocurre que quizá, y no lo había pensado así hasta que me lo has preguntado tú, pero quizá a la hora de distribuir los títulos en los anaqueles de las librerías, pues podemos hacer una división tal como la sección soluciones y la sección problemas irresolubles. Dentro de la misma balda, pero... Como también puede haber la sección preguntas y la sección respuestas, porque hay autores que son mucho más interesantes por los interrogantes que lanzan que por las conclusiones que uno pueda encontrar en la última página. Entonces, sí, aquí yo no quiero llevar a engaño. Coello está en su... imaginariamente está en esa sección. Yo he escrito un texto de 130 páginas de la sección problema irresoluble, al menos tal como lo vivía en aquel momento. Vale, esto tengo que leer. Anafranil, corrígeme, Dormodor, Orfidal, Ribotril, Risperidona, Dormicum, Neurontin, Malatonina, Tadalafilo, ¿correcto? Cuentas todos los psicofármacos que has tomado mientras hacías el libro, que son bastantes, con una cierta ironía cool. Parece que estás contando cajas de brillo de Andy Warhol. Sí, a ver, la enumeración que acabas de hacer de psicofármacos es parte de mi biografía. Con cada uno de ellos pues inducía un estado de ánimo distinto. Por ejemplo, el Rubifen, popularmente conocido como la cocaína de los pobres, y que es uno de los medicamentos, creo que es el medicamento del que más recetas se falsifican en España, pues a algunas personas les funciona bien, a mí me provocaba mucho nerviosismo y no podía dormir bien. Eso aparte del número que es conseguir el Rubifen en una farmacia, porque ninguna farmacia quiere vender eso, porque así, por la razón que acaba de comentar. Entonces pues te echan, te acusan de haber falsificado la receta, o se pasan 30 minutos de reloj mirando todos tus datos en el ordenador, probablemente en un sistema conectado con el ordenador de la policía. Bueno, es parte de la mísera épica del paciente que carga con sus recetas, de lo que Albert Pla en una de sus canciones llamaba el santo Cristo de las farmacias.
De la misma manera que hay, medicamentos que suben o que alteran, hay otros que pueden funcionar como un ecualizador, que pueden tranquilizar, como puede ocurrir pues con el efecto con el Orfidal, con la melatonina para dormir, que es un medicamento bastante más generalizado, con el Circadin, que todavía lo tomo y que es una dosis bastante más alta de melatonina, o con el Neurontin, que es uno de los medicamentos que a mí mejor me funcionó después de una fase de probarlo y de combinarlo con otros. Claro, cuando uno tiene que ir probando, a ver si este medicamento marida bien con este otro, a ver en qué dosis. Acabas haciendo un cóctel que en mi caso era una compleja combinación de microdosis, porque yo como soy delgado, pues las dosis pequeñas me hacen bastante efecto. ¿Cómo se siente uno? Bueno, como un sujeto experimental, como un cobaya, como un ratón de laboratorio. Y yo en esto, bueno, ya te digo que tengo confianza hasta cierto punto en la psiquiatría, y que creo, y en esto voy a ir a la contra de un cierto discurso farmacofóbico que está muy instalado en la sociedad, de no, es que en España es el país de Europa que más ansiolíticos se consumen, entonces no, hay que hacer otra cosa, no tomes pastillas, lo que sea, cualquier otra terapia, vete al campo, pero pastillas no. Vamos a ver, España también es el país de Europa en el que más horas se trabajan, y desde luego hay una correlación entre una cosa y otra, y bueno, no somos como Estados Unidos, que ya conocemos el caso de la infausto de la oxitocina, de centenares de médicos recetándole medicamentos solo aptos para enfermos terminales a gente que no tenía que estar tomando eso. O sea, ese no es un problema estructural en España, hasta donde yo sé. Sí lo es, creo yo, la falta de diagnóstico en edades tempranas, en la adolescencia y en la infancia. Y aquí también me pongo a la contra de un discurso que se ha generalizado bastante, según el cual no, es que ahora los niños están controladísimos en todos los aspectos de su vida, y de pronto les diagnostican males o trastornos a edades cada vez más tempranas. Nuevamente, dejando de lado los casos de sobrediagnóstico, diagnóstico equivocado, es un problema mayor no tener al menos un primer diagnóstico, al menos un primer indicador cuando a un chaval de 10 años le está pasando algo, que lo que se ha hecho tradicionalmente, lo que me pasó a mí, que es esperar hasta los 22 años a que tengas la gran depresión, que es así, solo se puede tratar con Prozac y con medicación fuerte. Vale, el próximo día 30 es la semana que viene, ¿correcto? ¿No? Dentro del ciclo No Todo, que coordina, lo anuncio, esto es importante, ¿no?, que coordina Roberto Gil Hernández, el antropólogo. El propio Roberto estará en diálogo con un psicoanalista muy prestigioso, Segundo Manchado, lacaniano, ¿vale? Fue el director del Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria y psiquiatra de Leopoldo Panero, el poeta de Antruta, y él es aforista, ¿no? Escribe aforismos que conocemos los amigos. Y bueno, yo le llevo años animando a que los publique, ¿no? Y tiene uno que dice textimonio, con X, ¿no? Textimonio, palabra que implora su existencia. Me parece que va perfecto. Lo tuyo es un testimonio, ¿no? Pues sí, totalmente, porque sí. Por cierto, perdona, que le ha gustado mucho tu libro, Segundo, que me lo dijo. Bueno, es un honor. Yo había seguido alguna terapia lacaniana hace años, cuando tuve una fase de depresión fuerte a los 20 y pico,
Y bueno, y al final, como cualquier persona que, como es tu caso, nos interese la crítica cultural, pues estamos manejando criterios de pensamiento psicoanalítico pues en mayor o menor medida, porque al final pues el psicoanálisis es, entre otras cosas, una rama de la filosofía. Luego tiene otros usos más propiamente científicos, como tú bien sabes. Y sí, en cuanto a la cuestión del testimonio, pues te diré que yo, en el proceso de escritura de un texto autobiográfico de estas características, pues mi experiencia fue pasar, por una parte, por primero fases de negación, es decir, no, yo esto me está pasando, pero no lo lo haré público. Luego, a raíz de un poco de pues, que me dijo una psicóloga, conductista con la que estuve, pues decir, bueno, por lo menos toma unas cuantas notas, escribe algo en un cuaderno y luego ya se verá si aquí puede salir algo legible o publicable. Luego, inevitablemente, una fase de vergüenza, porque uno se siente avergonzado por no estar produciendo lo bastante, por no poder funcionar como, pues como amante, como pareja, como amigo también. O sea, sentimientos de inutilidad, de no estar a la altura, pues constantes e intensos. Luego, junto con este repertorio emocional de sentimientos inmorales, como diría Adam Smith, pues bueno, fue surgiendo también una cierta idea de responsabilidad. De responsabilidad en el sentido de, vamos a ver, yo acabo de tener esta tarde pues un episodio de ansiedad que ha durado pues 20 minutos, 25, entonces, bueno, ahora estoy un poco menos alterado, me gustaría explicar cómo es de una manera casi teatral, o sea, cómo son los movimientos, cómo se empieza a alterar la manera cómo se empieza a alterar el pulso, el ritmo cardíaco, cómo es todo el ciclo, desde el principio hasta la conclusión, porque los ataques terminan, aunque cuando uno está muy metido dentro, la sensación que tienes es que eso no se va a terminar nunca. Entonces, esto me llevó a hacer un tipo de escritura pues más física de la que estaba acostumbrado a hacer, con más atención a las reacciones del cuerpo, a sus demasías, a los momentos en que uno se siente fuera de sí, y también en la parte más probablemente psicológica, pues bueno, el funcionamiento de la memoria, el momento en que la memoria deja de funcionar como un mecanismo que puede producir cultura, humor, conocimiento, etcétera, y empieza a funcionar como una caja de resonancia de recuerdos dolorosos, en mi caso de añoranza desesperada, de un duelo emocional que se prolongó durante bastante tiempo más de lo que es habitual, ¿no? Se supone que lo habitual, te dicen, después de una ruptura, ¿cuánto tiempo llevas sobre una ruptura? Pues, 6 meses y 12 meses, suele decir un psicólogo. Bueno, y hubo una fase que me llevó hasta, 3 años después. Yo seguía teniendo pues, en la cabeza una caja de resonancia de recuerdos y pues, vinculados a una relación, ¿no? Por ejemplo, esto en Tenerife, en Santa Cruz no me ha pasado, pero en Lanzarote sí. O sea, en Lanzarote pues yo lo tenía asociado con una relación que había vivido. Entonces, cuando volví unos años después a hacer una actuación con Agustín Fernández Mayo en la Fundación César Manrique. Por el centenario de Manrique, sería, el centenario de Manrique, bueno, estuvo todo muy bien organizado y fueron muy amables y demás. Pero bueno, el peso de los recuerdos que venían con ese espacio, con las calles, las terrazas, las culturas públicas, etcétera, a mí me hundía completamente. Ya estaba en uno de los sitios que más me gustan de España, pero hay un momento en que la memoria se desata. Tiene que ver también, y no se puede controlar, tiene que ver también con
volviendo a relacionarlo con la cuestión del trabajo cultural, con la imaginación analógica. Todos establecemos relaciones entre ideas, entre obras, en las exposiciones que hay aquí, entre nociones. Esos son vínculos positivos, productivos. Y yo solo tengo bastante. Yo me doctoré con una tesis en literatura comparada, que consiste básicamente en trazar vínculos y puentes. Esto, claro, lo que cuento en el libro es lo que ocurre cuando, bueno, pues cuando es el otro lado, la otra cara de esa producción analógica. Y es que todo, bueno, cualquier acontecimiento del mundo cotidiano, cualquier una visión, una canción, un espacio, te retrotraen a recuerdos dolorosos, ¿no? Tú describes, tienes momentos de gran poesía, ¿no? Poesía pop. Tú, bueno, compartimos el gusto por el imaginario pop y describes un brote de ansiedad como una ansia fútil de Hulk. ¿Se recuerdan el increíble Hulk, no? Una ansia fútil de Hulk desempleado, ¿no? ¿Para qué ponerte verde y tal si no estás sin curro, ¿no? Una ansia fútil de Hulk desempleado. Me parece... Y perdón, digo otra, ¿no? Esto es el momento de la sedación, ¿no? La sensación de haber apagado esa emisora primordial que emite su frecuencia desde un planeta muerto, ¿no? Esto me parece, en todas cosas, hermosísimo, ¿no? ¿Quieres decir algo o te pregunto otra cosa? Bueno, pues, o sea, por lo pronto, gracias por lo que comentas. Yo, aunque nunca he escrito ningún poemario, sí hay, y tú lo sabes, en los libros que he hecho, algunos tramos escritos en verso y algunas inflexiones en el poema en prosa. Yo esto lo entiendo como un registro, como una decantación del lenguaje, de la misma manera que no tengo por qué ser dramaturgo profesional para escribir un diálogo, ni tengo que ser stand-up comedian para hacer un gag o una humorada. Tampoco me parece que siento que tampoco tengo que ser poeta para escribir un poema narrativo, que es una forma con la que siempre o sea, que solo me sale una vez cada bastante tiempo, pero cuando le cojo el tono me siento muy cómodo con ella, ¿no? Y sí, bueno, este registro que comentabas, de algún modo se empezó a desarrollar en una fase ya más avanzada del libro, porque, como tú sabes, es un texto, pues bueno, bastante heterogéneo, que se puede leer, al menos al principio, como un dietario de la vivencia del padecimiento psíquico. Y en primera instancia yo solo quería escribir eso, tenía pensado un texto puramente físico, pero luego ya ves que fueron apareciendo pues otras consideraciones más de carácter más sociológico, de crítica cultural. Lo fue enlazando con algunos otros casos que aparecían en medios de comunicación en que se visibilizaba pues el problema de la ansiedad. El más conocido, el caso de la gimnasta norteamericana Simone Biles, que en las Olimpiadas pues tuvo un momento, dijo, no, o sea, no me subo al tartán, no lo voy a hacer, no puedo, esto me supera. Y sí, ese momento del el reconocimiento de los propios límites, incluso de cierta pérdida de las propias capacidades, bueno, y a mi manera lo he vivido muy intensamente y creo que es un tema que vale la pena hablar más de él. De modo que esta parte que tú tan generosamente llamas lírica o poética, pues bueno, diría que se fue desarrollando, fue surgiendo ya en una fase más avanzada del texto, en que había explicado cuáles eran las circunstancias personales que me habían llevado a estar pues, en un micropiso sin trabajo, con ataques continuos y a una situación de bloqueo que no parecía tener salida.
Y esta inflexión poética, pues bueno, era de algún modo, en esa fase avanzada del texto, una manera de trasladar lo que estaba pasando a un ámbito un poco más, bueno, un poco más estetizado, un poco más como si se tratara de un sueño y claro, a elaborarlo un poco más literariamente. Que, como tú sabes, decías que hay cosas que son a Bukowski, bueno, pues en efecto, hay partes que son, que están escritas de manera cruda y que incluso habiéndolas reescrito 4 o 5 veces las he dejado en modo crudo. Mientras que, bueno, creo que a lo largo de todo un proceso se va puliendo un poco el estilo y la manera de vivir esa experiencia, ¿no? Vale. Estos días leo a Mark Fisher, el autor, ensayista cyberpunk, creo decir que se suicidó. Es una recomendación que le debo a Néstor Delgado, como tantos libros. Dices tú en el libro, creo que también compartes material genético en la escritura con Mark Fisher, lo diría, ya me dirás tú, ¿no? Dices exactamente, ni siquiera Mark Fisher pudo sustraerse a la clásica superstición de la izquierda contra los antidepresivos. De hecho, por no tomarlos, se acabó suicidando, ¿no? ¿Puedes abundar en esto de la clásica superstición de la izquierda, Mark Fisher y todo este asunto, ¿no? Pues sí, para concretar, yo hoy me estoy refiriendo específicamente a un artículo que publica Fisher en K-Punk, en su famoso y muy influyente blog, que es principalmente, 4 páginas, una execración de la marihuana y, más allá, una crítica genérica y poco específica al uso de los psicofármacos, con el argumento, cito de memoria, de que si tu mente está dominada por las corporaciones farmacéuticas, no podrás luchar contra el capital. Esta idea es, más sencilla y más simple, se me permite, y menos articulada que algunas otras que desarrolla Fisher, como por caso en Los fantasmas de mi vida, que me parece un gran libro. Así que ahí sí, quería señalar cómo incluso en un autor tan lúcido como él, resuena en algún momento una prevención contra la farmacopea, contra las ciencias de la psique y contra todo un sector de la medicina contemporánea, y que es muy peligrosa. Es anticientífica, es irracionalista y en muchos casos está inspirada por un orgullo de clase mal entendido. La clase obrera no se deprime, es otra frase que cito en ese extracto, y que no la dice Ken Loach, el director de cine inglés, la dice un personaje ficcional en una de sus películas, en Riff Raff. Desde luego siempre hay que diferenciar entre las dos cosas. Aun con eso, es representativo de un estado de opinión muy extendido en el marco de la izquierda política. No digo que no esté en la derecha. Sencillamente, las tonterías y supersticiones que se dicen en el lado de la izquierda las conozco mejor, estoy más acostumbrado a oírlas que las que se dicen en el otro lado, que quizá las doy más por sentadas o paso de largo, puede ser. Pero sí, ahí nos encontramos con un problema, y es un problema que se está tratando cada día, se está negociando cada día en los medios de comunicación cuando se habla de salud mental. Y
Una parte de ese problema consiste en empezar a explicar el problema el asunto de la salud mental en el capítulo 4 o 5, que es pues la articulación del capital en un momento determinado y las dinámicas que crea. Claro que es un factor, indudablemente, pero difícilmente se puede entender si, sin haber leído el capítulo 1, el de la neurología, hay configuraciones de genes y neurológicas que hacen indispensables los tratamientos terapéuticos, en muchos casos acompañados por farmacopea, y hay predisposiciones genéticas que se desarrollan en un medio capitalista o criptocapitalista, y no dejarían de desarrollarse en un medio criptocomunista como el de Corea del Norte, aunque tuviera una articulación pública distinta. Pero al final nosotros también somos norcoreanos en la medida en que, en última instancia, sea cual sea el régimen político, en última instancia todo va de matarse a trabajar, que esta es otra de las cuestiones que apunto en el libro, ¿no? Pregunto. Bueno, yo, como muchos de ustedes, leo varios libros a la vez. Y hace tiempo tenía en mi mesilla de noche 2 libros. Uno del filósofo, ya murió, Francisco Fernández Buey, un libro que se llama Poliética, les recomiendo, que habla de distintas perspectivas sobre la ética, Karl Kraus, Hannah Arendt, etcétera, Guy Debord, etcétera. Tenía un libro de Francisco Fernández Buey, Poliética, y tenía también en la mesilla de noche un libro de Eloy Fernández Porta, ahora somos amigos, no lo conocía, Homo Sampler. Lo que no sabía es que Eloy era hijo de Francisco Fernández Buey. Conocí telefónicamente primero al padre, porque hice una entrevista telefónica a tu padre, que presentó este libro en Lanzarote, ¿no? Recuerdo que me lo contó. ¿Te lo contó él? Ya lo creo. Me estoy enterando ahora. Bueno, cuento esta anécdota porque el fantasma de tu padre, no estoy diciendo que tu padre fue un fantasma, sino que tu padre ha muerto. Mi padre también es un fantasma que también murió, ¿no? Sí. El fantasma del padre, ¿no? Militante comunista, también aparece en este libro con esa ética izquierdista, marxista, frente a eso que acabas de decir, la clase obrera no se deprime y mi hijo tampoco, ¿no? En fin, pues cuéntanos un poco, no va de ajuste de cuentas la cosa, pero sí hay una carta al padre, de hecho, o hay un par de cartas al padre, y le escribes en segunda persona, tú padre, no sé qué, tal, o tú... Pues sí, en 2 pasajes del libro, sí, en síntesis, o sea, mi padre, que en paz descanse, era, entre otras muchas cosas, un gran trabajador y un adicto al trabajo. Él decidió enfocar esa capacidad que a la vez era una adicción, aunque él no la percibiera como tal, pues en el ámbito de la historia de las ideas, principalmente de los movimientos y corrientes de izquierda y del marxismo en particular, Gramsci, etcétera. Yo también lo soy o lo he sido. Parte del libro cuenta cómo, se plantea cómo alguien puede dejar de ser un adicto al trabajo cuando explota, cuando llega a un punto de saturación y el cuerpo no le responde más. Y yo he encontrado durante mucho tiempo mucha satisfacción en el trabajo y he apostado mi propia identidad a una aspiración de excelencia en los resultados, en las obras, y sí, también al reconocimiento. Para explicar esto, pues me he remitido a un texto que no lo escribió mi padre, pero sí lo editó. Es un texto conocido entre quienes les interesa el asunto de la revolución cubana, un texto escrito por Ernesto Guevara, en el cual hace un perfil
de lo que debería ser el buen joven comunista en la, digamos, en la primera fase de la Cuba revolucionaria. Y aunque se habla de distintos temas, pues lo que más me llamó es la cantidad de veces en que en solo 10 páginas de texto se repite la palabra trabajo con distintos sinónimos, ¿no? Che Guevara habla de trata de imaginar un modo de producir en el cual el trabajador no se sentiría cansado ni explotado, porque habría superado la alienación capitalista y estaría totalmente concienciado de que su labor es útil y buena para la comunidad, que es bella y buena, como dicen los griegos. Y eso es lo que, según Guevara, justificaría lo que él llama trabajo voluntario, y que en la práctica consistía en que los trabajadores eran deslocalizados, de modo que alguien que trabajaba, por caso, en un pueblo como médico, podía ser trasladado para trabajar en una ciudad como oficinista. También había la idea de que los que hacen trabajos, digamos, mentales no toquen nunca la tierra o no hagan trabajo físico, que eso es malo. Entonces, en la universidad lo tienes que poner a arar el campo. Bueno, pues al menos durante una temporada. Desde luego, la noción de trabajo voluntario es un eufemismo, para no decir trabajo forzado. No se daba a escoger entre la posibilidad de hacer eso o no hacerlo. Con una amiga mía que es artista, hablamos una vez de la posibilidad de hacer una performance en la que desglosáramos el texto centrándolo en esa palabra y en sus repeticiones. Hay un aspecto del texto de Guevara que es, que duda cabe, bien intencionado. Y desde luego no estoy diciendo yo que en Cuba estuvieran mejor con Batista. Hay otro aspecto en el que, sin embargo, se parece mucho, peligrosamente, a un discurso de motivación de CEO o de yuppie o de businessman, quiero decir, de jefe corporativo de una empresa. Y sí, ahí es donde planteo la cuestión de cuál es el tipo de libertad que prometen las ilusiones progresistas y revolucionarias. En realidad, claro, mi padre era comunista y esto es una referencia a un aspecto del comunismo tal como se desarrolló en Cuba en un momento determinado, cosa que él, como muchas otras personas, hubo una fase en que evidentemente le pareció bien y hubo otra fase en que era consciente de en qué clase de cosas se había convertido eso, ¿no? Pero sí, aquí la cuestión que surge en este diálogo con el fantasma de mi padre, como tú dices, es qué promesas de progreso se pueden hacer que no impliquen el trabajo. De hecho, podría haber añadido otro caso, en el caso de cuando se celebra en el año 2012, cuando se tiene lugar en Cataluña la manifestación del 11 de septiembre, que es una manifestación masiva, en la que, organizada por Òmnium Cultural y por otras asociaciones, en la que
la pancarta inicial és Catalunya un nou estat d'Europa, pues bueno, al día siguiente uno de los medios de comunicación, digamos, que estaban a favor, luego cambiaron bastante de criterio, pero bueno, que en aquel momento les parecía una buena idea. El artículo editorial del día siguiente era, traduzco, nos espera un gran trabajo, nos espera más que un gran trabajo, nos espera un curro de la hostia, como si dijera. Y claro, ahí uno se plantea, bueno, independientemente de lo que uno pueda pensar acerca de la estructura del Estado, acerca del Estado de las autonomías, que no hay autonomía que no tenga objeciones razonables respecto a cómo está organizado todo, etcétera. Claro, si tú dices, si tú prometes la revolución, pero ofreces lo mismo que ya tenemos todos cada día, que será andar siempre con la lengua afuera y sin llegar a tiempo, ¿qué clase de revolución es esa? Después de lo que llevamos hablado, yo no diría que políticamente eres anarco. Pongo un guión entre la y narco, ¿no? ¿En qué espacio político te situarías? Porque también hablas de un narcocapitalismo en el libro. No te digo que a qué partido votas, pero sí si estás en algún tipo de izquierda social o estás en el nihilismo o eres Hare Krishna o qué, ¿no? No, es una buena pregunta. Pues en particular, en el marco de los discursos de izquierda, me siento más cómodo con discursos sobre el género, sobre la reconsideración acerca del género, de la configuración sexual, sobre asuntos en los que puede decirse que ha habido y está habiendo progreso histórico. Por eso una parte de las clases que doy en Historia del Arte pues tratan sobre arte feminista, desde luego, pero también sobre reconstrucciones de la masculinidad, representaciones y figuraciones de qué significa ser hombre, etc. Y bueno, en ese terreno, pues digamos que desde que empecé a meter a la altura del año 2008 me he sentido cómodo, más cómodo que en otros terrenos de compromiso político o digamos de grupo más enfático, ¿no? Digamos que más violeta que rojo, por mi lado. No sé si eso responde a la pregunta. Hablas de sentirte feminizado, de los cuidados también. Me refiero feminizado por otros, ¿no? En un sentido peyorativo, que te feminicen, ¿no? Cuando estás frágil, cuando estás en un pico de ansiedad. La imagen del ansioso tipificada por la cultura imperante es la de la histérica, ¿no? El histérico, lo cuentas ahí, ¿no? En fin, abunda un poco en esto, ya que estamos hablando del feminismo, claro, ¿no? De cómo eres feminizado tú cuando estás vulnerable, ¿no? Sí, a ver, está por aquí, iba a buscar el... Bueno, ya claro, nos falta el pasaje, ¿no? Explico, concretar qué quiero decir exactamente con feminizado. De entrada parto de una constatación, creo yo, que objetiva. No es una cuestión de punto de vista. Y es que el repertorio de imágenes con el que contamos a la hora que se nos ha ofrecido, que hemos mamado, a la hora de describir el cuerpo alterado, los nervios descoyuntados y específicamente el trastorno de ansiedad, ha sido tradicionalmente, mayormente, un repertorio de figuras femeninas, lo que implica que el cuerpo femenino ha sido socialmente construido como si fuera un manojo de nervios, como si los hombres no tuviéramos nervios, fuéramos mucho más capaces de controlarlos, y los
estados, digamos, más extremos de exaltación, pues han sido descritos y culturalmente procesados como cosa femenina. Y ahí entran, digamos, mitos clínicos como el de la histeria. Ahí en nota a pie de página habría que decir que, así como los textos, en el caso de Freud, pues los primeros textos que escribe sobre la histeria en el sanatorio de Salpêtrière a la altura de 1885, claro, eso leído hoy en día con gafas violeta no se aguanta absolutamente nada. Más bien es una ficción de género, pues, dañina en última instancia. En nota al pie, no está más añadir que Freud identificó también la histeria masculina, le dedicó algunos artículos e incluso se la autodiagnosticó. Lo que pasa es que esa parte de su trabajo ha tenido menos difusión y más impacto público que la otra. Hay un libro de Georges Didier-Huberman, el historiador del arte célebre, a ver si un día lo traen por aquí, sería un puntazo, sobre Charcot, el maestro de Freud, que se llama La invención de la histeria en el manicomio de la Salpêtrière, ¿no? Eran fotos de mujeres, ¿no? Una iconografía de la mujer histérica que crea... Pero bueno, solo un inciso. Sí, no, es fascinante ese libro y además muy representativo de este asunto, ¿no? Porque como tú sabes, claro, ahí se explica cómo alrededor de esa ficción clínica llamada histeria, tal como lo explica David Huberman, se genera todo un dispositivo de representación con dibujantes, con fotógrafos, pues con todo un repertorio que llegado un momento las propias pacientes ya conocían. Es famoso en ese sentido el caso de la bailarina Jane Avril, que fue paciente de la Salpêtrière cuando le daba Charcot, y Freud era su asistente, sí. Entonces, claro, lo que cuenta Avril es que, ella procedía de, era una niña muy pobre, había tenido que crecer en la calle y buscarse la vida, y que de entrada, para ella, que estar internada en el sanatorio implicaba tener techo, implicaba que no la iban a atacar supuestamente de día ni de noche, luego habría que ver qué hacían los doctores, etcétera, y tener comida. O sea, esas tres cosas en la vida que ella había vivido ya era un gran qué. Un segundo aspecto que comentaba es que, claro, Charcot mostraba mucho más interés por las pacientes que tenían síntomas de lo que él llamaba histeria, que pongo por caso por las esquizofrénicas, y les dedicaba más atenciones y las trataba mejor, lo que llevó a que muchas pacientes aprendieran a simular la histeria tal como ese sistema de representación la había determinado. De modo que ponían en funcionamiento, pues, toda una representación teatral realizada para público médico. Luego Avril explica que lo que ella aprende a hacer en la Salpêtrière lo utiliza en sus célebres bailes inmortalizados por Toulouse-Lautrec, etc. Entonces, cuando uso el término feminización, me estoy refiriendo, a ese fenómeno objetivo, esa creación y difusión de fantasías con supuesta fundamentación médica, que son pura ideología de género, y en segunda instancia a cómo uno se imagina así a sí mismo en una situación en la que los referentes que tiene para hacerse a la idea de lo que le está pasando son esos. Pueden ser los personajes de un melodrama de Fassbinder. El género melodrama, en realidad, es el género que ha popularizado mucho este tipo de figuras, ¿no? Más que de figuras, esta construcción. Perdón.
Pregunto. Sí, no sé sobre el tema de la feminización, pero vamos, me alegra que, como hemos coincidido en tantas otras cosas, también hemos coincidido en lo del libro de Dave Huberman, porque para mí recuerdo que fue un gran descubrimiento cuando Un par de cosas más para darle entrada al público, por si la apetece. Sí, sí. Hay pasajes del libro que me parecen pura escritura automática, ¿no? Tiene distintos registros. Hago un juego de palabras. ¿Has escrito algún episodio en medio de un episodio? Algunos sí. ¿Sí? Algunos sí. Hay una parte del texto que podría describirse, usando el tópico romántico, como la emoción extrema recordada en calma o al menos en un estado nervioso algo más atenuado, por ejemplo, pocas horas después de un episodio o al día siguiente. En cambio, sí hay partes que están escritas en plena efusión. En algunos casos es más patente porque están redactadas en forma de secuencia de notas como corriente de pensamiento, y en algunos otros quizás se note menos porque están más en prosa narrativa. Pero sí, hay una parte de escritura de cuaderno, de anotaciones y borrones que utilicé como base. De todo eso, de todo lo que escribí, solo hay unas cuantas páginas que se trasladaran al texto, y también admito que están retocadas, quiero decir, como pasa con la llamada escritura automática surrealista, pues bueno, hay una reelaboración sobre esos textos y al final se da lo que el crítico literario Michel Refater llamaba un efecto de automatismo, es decir, el lector puede, o más bien busco que el lector tenga la impresión de que eso, pues bueno, sale como un sifón, que es otra de las imágenes que además a lo largo del libro, del sifón mental o del termitero en la cabeza. Y sí, me interesaba alternar esas partes de escribir tal como yo me sentía en el vórtice de una tormenta, con algunas otras redactadas de una manera retrospectiva y un poco más meditada. ¿Sí? El libro tiene también correos electrónicos que le pones a tu psicóloga conductista, no sus respuestas, sino tus correos. Sí. Y también tweets. Me interesa, voy a detenerme en el tweet para ir acabando, ¿no? Dices que pruebas una nueva medicación, espero que se me está oyendo bien, y que, pamba, te levantas y tienes una bravuconada matinal, expresión tuya, y escribes un tuit que dice: la disciplina, la autoexigencia y el esfuerzo harán felices a unas pocas personas y destruirán psicológicamente a todos los demás. Y tienes, pamba, un montón de likes, una interacción. En medio de esos tweets son impulsivos así de la medicación y no sabes muy bien ni lo que estás diciendo, ¿o? Pues durante una fase fue así, sí. Eso ya no lo hago, digo, por si alguien me quiere seguir en Twitter, que sepa que no es que se ha tomado algo media hora antes, no, ahora ya solo tomo medicación para dormir, pero sí, en efecto, el Neurontin tomado a media mañana, pues bueno, o sea, inducía un estado de bravuconería, euforia, un estado creativo también, que a veces llevaba pequeños hallazgos verbales, a veces a entrar en disputas absurdas, que bueno, pues que determinó cierta adicción, porque yo entré en Twitter pues en la fase del confinamiento, que es en parte la que recorre el libro, y bueno, lo viví durante bastante tiempo como una necesidad de relación pues que había perdido en el mundo físico. Y bueno, sí, el tema se relaciona con el tema de las adicciones, de una multiplicidad de adicciones que
pues que se van combinando y que en su mayor parte son improductivas hasta que de pronto sale algo que puede parecer productivo, aunque no sea más que una ilusión óptica, como esos 300 likes que pues bueno, son un sucedáneo de reconocimiento y de logro. En ese sentido, a mí, que no había escrito diarios ni dietarios, escribir en Twitter, bravuconadas aparte, me sirvió para hacerme la mano con un tipo de escritura que es bueno, más pautada, más fragmentaria, más de sostener un tono con observaciones y sensaciones que se viven día a día. A todo esto no le di forma de diario con fechas, solo las uso en algunos casos. Pero sí, yo siempre había visto, aún antes de entrar en redes sociales, las redes como una modalidad expandida de la escritura dietarística, contra la que, debo admitirlo, tenía yo ciertos prejuicios. Y sí, hay una fase de aprendizaje de la escritura del día a día, que la hago en Twitter y luego la traslado al formato libro. ¿Te parece que pasemos? Claro, cómo no. ¿Habrá alguien entre el público que quiera preguntar algo, seguramente, o preguntar o hacer algún tipo de intervención? Bueno, claro, adelante. No sé si alguien levantó la mano. Sí. La chica de la chaqueta roja, me parece que se llama Natalia Moreno, pero no estoy seguro. Pues muchas gracias por tu exposición. No he leído el libro, hablo desde la ignorancia. No sé si, como he hilado las preguntas que te han ido haciendo y tus respuestas unas con otras, me ha dado la sensación de que, como has empezado hablando del tema de la precariedad, ¿no? Hablando un poco de esta idea de este cuento de hadas, de vivir de lo que a uno le gusta, de la pasión y todo esto así, ¿no? Después enlazándolo quizás con el tuit ese que acabas de comentar, Mariano, y tal, me da quizás la sensación de que esta ansiedad, ¿no? No sé, que ha sido, realmente entiendes que ha sido provocada por esto y que en cierto modo quizás te quede esta sensación de que se podía haber evitado, ¿no? Y que al final opino que quizás este libro, si es en el tono en que quizás aparece, en la estantería que tendría que estarse es en texto protesta, ¿no? O sea, estás protestando por unos modos de vida, ¿no? que te han provocado esto y que, como digo, siempre queda ese mal sabor de decir, bueno, se podía haber evitado. No sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, de entrada, es cierto que así como hay libros que uno, pues bueno, los piensa durante años o que dice, no, yo alguna vez tendría que escribir sobre tal tema, sobre tal otro, pues este no. Este es el tipo de libro que yo no contaba con escribir y que, vamos, que hubiera preferido no pasar por esa experiencia. Otra cosa es si de esa experiencia puede haber salido algo pues interesante o tal, esto ya evidentemente no me corresponde a mí evaluarlo. En cuanto a la cuestión de la protesta, sí que lo tenía en cuenta a la hora de escribir, sobre todo en las partes en que hablaba de los usos y costumbres en el sector cultural, de la manera en la que hemos naturalizado, pues sí, ciertos comportamientos de explotación recíproca. También me planteaba, cuando lo escribía, bueno, el problema de hacer un texto excesivamente victimista o de estar haciéndole chantaje emocional a quien lo lee, pidiéndole su compasión, como si le pusiera alguien una pistola en el pecho y le dijera, va, suelta, dame tu compasión, toda la que
toda la que tengas. Eso me suscitaba dudas que me persiguieron durante todo el proceso de escritura del libro. De modo que esto que tú llamas literatura protesta, que en efecto está ahí y es un componente, pues bueno, traté de modularlo y de compensarlo un poco, bueno, pues con elementos, digamos, autocríticos que en algún caso pues llevan a poner a la autoexecración o algo así, pero sí, por ejemplo, pues bueno, algunas partes en que hablo pues lo comentaba antes, de la reconsideración sobre lo masculino, sobre las cosas que uno aprendió a hacer como hombre y en un momento determinado tiene que pues bueno, desaprenderlas y cambiar el código y tal. Hay, por tanto, también una protesta contra uno mismo, contra mí mismo. Y eso, no sé si eres aficionada o especialmente aficionada a leer textos, digamos, autobiográficos o memorialísticos, pero yo mismo cuando los leo, bueno, eso me gusta. Creo que es un factor de interés, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí detrás? No veo bien. En el periodo de escritura quería preguntarte si tuviste ausencias y prefiguraciones y prefiguraciones, es decir, dentro de ese periodo de crisis, por decirlo de una manera, si llegaste a pasar por ausencias y prefiguraciones. Es una pregunta directa, no sé. Sí, no, muchas gracias por lo que planteas, Juanjo. Sí, bueno, desde luego son dos términos que tenía presentes a la hora de escribir. Seguramente mucho más el primero que el segundo, el de la ausencia, porque bueno, hay una parte del libro que, como comentábamos, pues bueno, tiene que ver con una pérdida emocional, con una relación de pareja que duró bastantes años y que en un momento dado se rompe sin que parezca haber razones de fondo para que eso ocurra, lo cual, como pasa en tantas rupturas, pues bueno, genera una pregunta que no se acaba de responder nunca, de por qué ha ocurrido esto, un proceso de autointerrogación y que no, digamos, hermenéutico, que no tiene fin, que no tiene límite. Una pregunta que uno lo persigue continuamente y durante una fase a todas horas del día. Entonces sí, el tema de escribir sobre una persona que ya no está, más aún sobre la persona que uno era dentro de una relación que ha dejado de existir, una relación de pareja me refiero, sobre el lenguaje que se había generado en ese vínculo, los sobreentendidos, las bromas privadas, las expresiones compartidas, etcétera, que se convierte en una lengua muerta y ya no se habla más y solo resuena vagamente muy de vez en cuando cuando uno vuelve a hablar con la persona con la que había estado. Sí, a mí, la ausencia durante muchos meses se me hizo mucho más intensa, impositiva y dolorosa que cualquier otro tipo de presencia física, hasta el punto de impedirme disfrutar del trato con personas a las que conocí en esa misma época y que tuve mucha suerte de conocerlas, pero no lo supe valorar. Hay una parte del libro que trata sobre Tinder. No trata sobre Tinder, trata sobre cierto tipo de relación que se establece cuando dos personas que vienen cada cual con lo suyo de cabeza coinciden en esa, a través de
ese canal y cómo se negocian las dolencias de cada cual, cómo se crean también ciertos vínculos, complicidad, solidaridad, comprensión al hablar, al intercambiar información sobre las propias dolencias, psíquicas. En cuanto a la segunda parte, lo que planteabas, la cuestión de la prefiguración, bueno, sí, ya he empezado diciendo antes, Néstor, que este es un libro sintomático, y sí me parece que así como algunas de las cosas que cuento pues deben ser íntimas, son irreductibles, es decir, que me pasan a mí y a nadie más, bueno, sí hay una serie de vivencias de los ritmos laborales, de las obligaciones, de los temores a perder el trabajo aun cuando sea excesivo, etcétera, que son comunes, por lo que veo, que en las respuestas, en las reacciones al libro aparecen, que se dan respuestas de identificación, de a mí me pasa algo parecido, y sí, creo que este es un factor que no se puede seguir pasando por alto, pues cuando se habla de la manera en que nos organizamos para cooperar, para colaborar con otras personas, para salir adelante en el campo cultural y en otros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No. Sí. A ver, Izaskun primero. No, pero él es el azafato de congresos que a eso le paga. Bueno, hola, buenas tardes. Yo creo que no voy a hacer preguntas. Bueno, sí, voy a hacer una muy como dice un amigo mío, tú eres muy prosaica. Haré una muy prosaica, pero primero quiero darles las gracias a los dos y a esta atea que yo siempre nombro en femenino. Muchas gracias, Mariano, por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, Eloy, por lo que has comentado y por el libro. No he podido leérmelo, pero aunque seas varón y pese a que seguro que me decepcionas, me lo leeré y es más, te lo comentaré por mail. Encantado. Me ha parecido que han tocado temas interesantísimos que dan para mucha reflexión. Quiero autoquejarme públicamente de algo o autonombrar mi tristeza al ver que actos como estos tienen tan poco público. Creo que algo nos falla y que no es el público que somos nosotros, nosotras. Yo siento que hay que buscar estrategias para que más gente acceda no solo al discurso escrito, sino a estar aquí compartiendo, que me parece muy importante. Y la pregunta muy prosaica, para no contarte que a mí el Neurontin no me hace el mismo efecto que a ti, y eso que me lo tomo también a medio mañana, oye, pero me deja bastante hundida, o sea, voy a pelear a mi psiquiatra y a decirle, joder, ¿qué pasa? Que yo me tomo 2 al día y este tío dice que lo ponían así como para escribir en Twitter bien. En serio te lo digo, o sea, que voy a protestar y que me lo cambie por otro. Debe ser que eso lo hace efecto a los chicos flacos. Debe ser. La cuestión muy pragmática y muy ordinaria sería, si yo fuera, bueno, la librera que soy, pero si fuera el superestado obligatorio de decir, este libro se lo tiene que leer este sector de la población porque si no, no va a encontrar... ¿A qué sector se lo dedicarías tú? ¿Quién crees que saca provecho de este libro, no a nivel material, sino a nivel, yo creo que es literatura este libro, aunque sea un ensayo breve, ¿no? O aunque sea cuadernitos, anagrama, creo que es absolutamente literario. ¿Tú a quién se lo recomendarías, Eloy?
Pues mira, sobre el neurontino hay mucho que hablar, porque igual ha habido un momento del coloquio en que esto ha podido parecer publicidad de Neurontin, no, en realidad no están pagando tal. No, o sea, sinceramente yo tampoco lo quiero idealizar. A mí en mi caso creo que lo que funcionó también, como te comentaba, funcionó combinado con otras cosas y claro, que te voy a contar, cada cual tiene su propia historia, el médico y la... Es parte del cóctel que me falla, eso ya te lo aseguro. Ahí ya sé, ¿sabes? Un ingrediente, una combinación, un tal... ¿No? Y esto que planteas, que me parece muy oportuno, pues mira, si te parece, te lo respondo en relación con con las respuestas que he ido recibiendo a lo largo de estos 2 últimos meses, porque uno nunca acaba de saber qué clase de cosa ha escrito hasta que otras personas se lo dicen. Yo vi que el libro, por lo pronto, interesaba y despertaba pues, ciertas reacciones de entrada a personas que habían pasado por trastornos de ansiedad en particular. Luego vi que no solo a ellas, sino también a personas que tenían o que han tenido problemas de salud mental de otros tipos, que pueden ir desde desarrollos fuertes en el sueñño hasta esquizofrenia, pasando por estados depresivos más o menos leves. Ahí me pareció muy interesante ver cómo se creaba cierto sentido de cierta empatía y cierta comunidad a partir de experiencias que al final se parecen más de lo que yo pensaba. Pues esta es una de las cosas que he aprendido o que estoy aprendiendo más bien en el proceso de recepción. Yo mismo, cuando leía textos que trataban, por ejemplo, sobre una depresión profunda, pues me parecen muy interesantes, por mencionar uno, Fármaco de Almudena Sánchez, pero para mí eso estaba en el cajón de la depresión profunda, que tiene una sintomatología distinta significativamente que el trastorno de ansiedad, aunque algunos de los efectos se parezcan. Luego veo que, los neurodivergentes, no sé si te gusta más o menos este término, si te parece útil, pero sí que hay un consenso entre personas que en algún momento se han dicho a sí mismas, pues yo, al menos en este momento de mi vida, yo no pertenezco al club de los mentalmente sanos, yo no pertenezco al club de los normales, yo tengo una vida interior que es jodida de contar y que solo la puedo compartir con una terapeuta, con algunas amigas, etcétera. Y los neurodivergentes, ¿cuántos son? ¿Qué porcentaje de la población es? Claro, como tú sabes, si consultas con un psiquiatra, te puede decir que la mayoría de la población. De la misma manera que un somnólogo te dirá, o me dijo a mí, que no, es que 7 cada 10 personas duermen mal. Lo raro es dormir bien. Por tanto, para intentar dar una respuesta, concreta a lo que planteabas, creo que es un libro que puede interesar a personas que tengan una relación con la neurodivergencia, ya sea en primera persona, ya sea por persona interpuesta. Porque a mí mismo, leer cosas, por ejemplo, sobre la esquizofrenia me sirvió para entender lo que le pasaba a algún amigo mío que padecía de esta enfermedad. Y también te quería agradecer que lo hayas leído, que lo entiendas con un texto literario, porque, gracias. Bueno, gracias a ti. Yo propongo que se haga obligatorio en segundo de bachillerato, junto con otro cuaderno de anagrama, que es el de Sara Mesa. Yo creo que con esos 2 podemos arreglar muchísimas cosas. Bueno, si me pones con Sara Mesa, la compañía es inmejorable. O sea, que no en me la lo puedes asignatura poner de filosofía, que es obligatoria. Por ¿Alguna pregunta que me da la alumna? Néstor, ¿tú no ibas a preguntar algo?
Bueno, yo también hablo como sin haber leído aún el libro, o sea que la pregunta es bastante genérica, un poco a raíz de lo que han hablado. Pero sí me parece interesante esa diferencia entre el libro de autoayuda y el libro que deja preguntas, o el que da respuestas y que da preguntas. Y quería preguntarle a Eloy si considera que el libro, qué tipo de preguntas, o sea, qué preguntas deja abiertas. También hablabas ahora sobre el hecho de un proceso de preguntarte continuamente ante la ausencia y sin encontrar una respuesta porque no la hay, pero si crees que en el libro se deja algo abierto o se dan respuestas, un poco esa sería la... Yo diría que sí. Creo que el libro tiene un final abierto, al menos yo lo proyecté así, y hay cuestiones como cuánto tiempo debe durar un duelo, o en qué consiste la madurez emocional, cómo se superan las experiencias duras o traumáticas, o incluso qué diferencia hay entre una mala experiencia y un trauma. Son asuntos para los que sinceramente no tengo una respuesta científica ni tan siquiera literaria. Y bueno, en cierto modo me parecen más interesantes las preguntas que las respuestas. En esto me encomiendo a autoras como Judith Butler, que son extraordinarias preguntonas. O sea, a mí lo que escribe Butler, o sea, me interesa mucho lo que dice y he aprendido un montón de ella, pero es que aunque no me interesa, me lo leería igual solo por la manera en la que usa la oración interrogativa y en que encadena una larga serie de interrogantes sobre una cuestión, la composición de género, que en realidad es puro interrogante y pura incógnita. ¿No? Esos serían los... sí, principalmente. Esto y bueno, también te diré que es una cuestión que, en cierto modo, podía venir determinada por la idea de escribir un texto breve. Claro, cuando escriben 130 páginas, evidentemente has escrito 170, 180, etcétera, y has descartado bastante. Pero sí que me atraía bastante plantear el tema de la salud mental desde una perspectiva multicausal. O sea, no hay no sé identificar una razón originaria que cause el problema, pero sí hay factores que coadyuvan. Y ahí, un aspecto interesante es ver cómo cada persona que lo lee, pues de las distintas razones que doy, escoge una y le da más importancia. Por ejemplo, antes estaba respondiendo a una entrevista para un medio en que, todas las preguntas tratan sobre la cuestión de la precariedad laboral. Que es una lectura del libro. Yo no soy nada posesivo con las lecturas de mis textos. Asumo que quien firma un contrato de publicación también firma que de cada ejemplar se haga una interpretación distinta. Simplemente hay algunos asuntos que, como ese, que se ve más inmediatamente, que tienen una relevancia social y que son problemas compartidos. Luego ves que hay otros, como el tema del duelo, que quizá sean menos frecuentes o que sea más difícil encontrarles la dimensión social y entonces se pueden pasar un poco más por alto, ¿no? Pero en esto, pues cada lectora se hace su propio libro, ¿no? ¿Levantaste la mano, Pablo? No. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Pues ya por hoy está bien. Compren el libro y cómprenlo en la librería de mujeres de Izaskun, que además es la... lo tienes aquí. No lo sabía. Porque Izaskun lleva el programa de presentación de libros, como saben,
a lo mejor no lo sabes tú, de TEA, ¿no? Fantásticamente, ¿no? Bueno, pues no sabía que estaba a la venta aquí, ¿no? Siento. Pues lo pueden comprar y, desde luego, yo se los recomiendo, ¿no? Tengo una pequeña comisión, pero bueno. Sí. Muchas gracias. La comisión amistosa, muchísimas gracias, Mariano. La verdad que ha sido un gran placer estar aquí contigo. Muy bien.